marcapasos. Entonces, fíjense bien, esto que estamos apuntando pretende ser la corriente electrotónica que se propaga a lo largo de toda la unidad. Pero esta es una corriente funcional, porque esta corriente marcapaso que llega al nodo AB, está en el nodo auricular. Esta función que estoy pintando, va para el otro lado del revés. ¿Sí me siguen? Y esta va para el otro lado del revés, y esta va para el otro lado del revés. O sea que las corrientes pasan y le dan la vuelta al mundo. ¿Sí me decís que claro? Luego se cruzan y van de nuevo hacia el modo regular. ¿Se acordarán de eso? Que fuera. Ya no vamos a vernos con el marcapaso. Vamos a considerar que aquí tenemos una fibra cardíaca y aquí tenemos una segunda fibra cardíaca. La corriente electrotónica va a tan rápida velocidad que va a permitir que se activen prácticamente al mismo tiempo. No, de hecho se activan al mismo tiempo todas las fibras auriculares. Si tú analizas por este voltaje de membrana de una fibra auricular, tiene un voltaje de membrana de acuerdo a los 50.000 volts. Esto sería el potencial de acción de la fibra cardíaca número 1 y esto sería el potencial de acción, bueno, el potencial de membrana, perdón, de la fibra cardíaca número 2. Si le agarro una onda, ¿no? Fibra cardíaca 1 y 2. Ahora, la corriente electrotónica va a llegar y va a despolarizar al mismo tiempo a las dos fibras. ¿Y qué crees? Se va a generar un potencial de acción prácticamente al mismo tiempo en las dos fibras. La corriente electrotónica llega al umbral de activación de los canales voltaje dependientes de sodio y potasio y se genera un potencial de acción. La morfología de ese potencial de acción, vamos a meter nada más un potencial de acción, pero se están despolarizando las dos al mismo tiempo, porque veamos o no, sabemos cómo es el comportamiento eléctrico de todas. Tiene una morfología muy rara, tiene una morfología de esta forma. Ese es el potencial de acción de una fibra auricular, ya sea la fibra tipo 1 o la fibra tipo 2. ¿Ustedes qué quedó? Ahora, ¿qué aprendieron o qué leyeron ustedes de cómo está constituido un potencial de acción de una fibra cardíaca? ¿Qué características? La meseta por entrada. ¿Bueno? Es una meseta por entrada de cada. Bueno, pero nada más la meseta. A una despolarización rápida por canales de sodio. Las personas que han estudiado mucho esto dividen selección en una fase 0, una fase 1, una fase 2, y una fase 3 y una fase 4, que tiene que ver con el potencial de reposo. La más fácil de entender cuál sería La cosa. que sería el potencial de reposo. Esa no requiere muchas neuronas. Pero, ¿por qué se genera la fase 0? Canales de sodio por la entrada de sodio. Bueno, pero el estímulo sí desencadena la fase 0, la despolarización. Pero ¿qué corrientes son las de sodio? Las de sodio. ¿Qué corrientes son? ¿Por qué? Sodio. Ingresa sodio al interior de la célula. Ingresa sodio por canales voltaje dependientes de sodio que crecen idénticos a los que vimos en neuronas del músculo esquelético, en su compuerta de activación y su compuerta de inactivación. Si tú pones tetrodotoxina, ¿qué crees? ¿Qué le pasaría a una persona que se traga un pez globo con todo y tetrodotoxina? ¿Qué le pasaría? ¿Qué le pasaría? No se generaría. ¿No alcanzaría? ¿Ya no habría cancelación? ¿Qué creen? La ingesta de TT, que sería la causa de muerte por bloqueo de los canales voltaje de sodio. ¿Sí les queda claro? Muy bien. Luego tenemos una fase 1. Aquí el canal de sodio se inactiva, como en las neuronas. Ahora, fíjense bien. Si yo agarro y pinto un potencial de acción de una fibra cardíaca, no, de una fibra muscular o de una neurona, el potencial de acción, ¿qué crees? Sería así. ¿Y qué crees? ¿Cuánto es la duración del potencial de acción? Un milisegundo. Como de 1 a 2 milisegundos. Pero el potencial de acción de una fibra cardíaca, ¿qué crees? Varía, vamos a ver que eso varía dependiendo de la frecuencia cardíaca del sujeto, pero en promedio, una
un potencial de una fibra cardíaca auricular o ventricular dura 250 milisegundos, o sea, 250 veces más. ¿Sí les queda claro? Bueno, en la fase 1, ¿qué pasa? Canales de potasio. Ocurre una repolarización, los canales voltaje dependientes de sodio están inactivos y siguen. Y esto que vamos a pintar corresponde a una repolarización, pero fíjense bien, aquí hay un canal voltaje dependiente de potasio que genera una corriente que se llama, vamos a ponerle rectificador. Este canal se llama rectificador transitorio saliente. ¿Sí me siguen? Así se llama este rectificador transitorio saliente. Los nombres que les ponían estas corrientes las descubrieron en los 50. Ustedes saben que la televisión, los bulbos y todo eso, las primeras televisiones eran de bulbos. Entonces los fisiólogos de esa época le ponían a esas tipo de corrientes nombres de bulbos que se usaban en los 40s y 50s. Y así se quedó hasta la historia. ¿Sí? A esta corriente, pues, también se le dice la X de corriente, pero esta corriente ustedes le encuentran así. La Teo quiere, no es que sea un japonés, un chino, sino quiere decir corriente transitoria. ¿Sí me siguen? Ahora es saliente, entonces sería rectificador transitorio saliente, o la corriente Y, como ustedes quieran decirle. Ahora fíjense la siguiente sopa. Esa corriente transitoria saliente que se debe a la salida del potasio, esta salida del potasio, dura muy poco y se inactiva. En este punto, ¿qué crees que pasa? Vamos a poner en este punto, ¿qué creen que pasa? No, se activan dos tipos de corrientes. Porque la corriente la corriente del potasio, la rectificadora transitoria saliente, se inactiva luego. ¿Sí? En este punto aquí vamos a poner en este punto. ¿Qué es el inicio de la meseta? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué corrientes creen que pasa? Se abre un canal de potasio, el mismo canal voltaje dependiente de potasio que tiene las neuronas y las fibras del músculo esquelético se va a activar ahí. Pero ¿quién crees que también se va a activar? De calcio. Se abren un canal de canales de calcio voltaje dependientes. ¿Por qué dijeron que eran canales de calcio voltaje dependientes de bajo voltaje? ¿Alguien lo explicó? No, porque se activan con potasio. El voltaje está alrededor de menos 80 milivolts. Los canales de calcio de bajo voltaje se activan alrededor de este voltaje. Aquí el voltaje de membrana está bien despolarizado. La fase está en las neuronas sería de unos 15 milivolts. Entonces el voltaje está muy despolarizado. Entonces ahí se van a activar dos canales diferentes. Unos canales de potasio que se llaman rectificadores retardados salientes. ¿Por qué le dicen saliente? Porque sale el potasio de la célula. ¿Sí me siguen? Sale el potasio de la célula. Este rectificador retardado saliente es el nombre que tiene el canal de potasio voltaje dependiente que vimos en neuronas y en fibras del músculo esquelético, nada más se los había dicho. Y luego, ¿quién más se activa? ¿Canales de qué? ¿Canales de calcio de qué tipo? Voltaje dependiente. Bueno, ya con que diga canal de calcio tipo L, sé que es un canal de calcio voltaje dependiente de alto voltaje. ¿Sí les queda claro? Ahora, fíjense bien, vamos a poner aquí una cancha de fútbol. Aquí está mi cancha de fútbol. Esta es la cancha de fútbol. Esto representa la media cancha. ¿Y qué creen que voy a poner? ¿Por qué creen que pinto la cancha de fútbol? Que esto sería el potencial de equilibrio del ion potasio, del ion calcio. El potencial de equilibrio del ion calcio, si ustedes hacen la ecuación de Hertz, está más o menos alrededor de 110 volts. ¿Sí me siguen? Sí. Y el potencial de equilibrio del ion potasio, ¿qué crees? Está alrededor de cuánto? Unos 80 milivolts. ¿La media cancha dónde estaría? En cero. No en cero, porque cero está alrededor como de
más o menos de más 15 minutos. ¿Sí me agarran la onda? Sí. ¿Qué sería el cero? Si el cero. ¿Por qué se queda aquí esta camiseta? ¿Por qué tiene este valor la meseta? Porque estás ahí, no. ¿Por qué tiene ese valor la meseta? Porque en ese momento la misma cantidad de calcio que está entrando, la misma cantidad que está saliendo, ¿qué crees? Es la misma cantidad de carga de potasio que está saliendo. Por cada ion calcio que está entrando, están saliendo 2 potasios. ¿Sí le agarran una? Y entonces la meseta se queda en un punto intermedio entre el potencial de equilibrio del ion calcio y el potencial de equilibrio del ion potasio. ¿Sí le agarran una? ¿Sí entienden eso? Ahora, ¿por qué se acaba la meseta? Porque cierran los canales de calcio. ¿Y los de potasio? Siguen Perfectamente bien, porque el periodo de activación de los canales de calcio es muy pequeño comparado con la duración del periodo de activación de los canales de potasio. En este momento, ¿qué canales se cierran? Los de calcio. ¿Y quién sigue abierto? Los de potasio. Los rectificadores retardados. ¿Y qué crees? Se llevan el voltaje de membrana a su potencial de equilibrio. Entonces, la fase 2 del potencial de acción es una fase donde, ¿qué crees? No hay cambio de voltaje. No hay cambio de voltaje. O sea, no, el voltaje ni está siendo más positivo o negativo, es eléctrico. ¿Sí le agarran o no? ¿Sí piensa? Ahora, eso está ocurriendo con todas las fibras auriculares al mismo tiempo. Todas se despolarizan en una aurícula sana al mismo tiempo. ¿Sí? Bien. El retardo nodal, bueno, según ustedes que la señal electrónica llega al nodo AB, se despolarizan también hacia los marcapasos del nodo AB a la misma frecuencia que el nodo auricular. Y entonces ahora el nodo AB va a mandar la señal hacia las X, hacia las ramas derecha y izquierda para desplazar los ventrículos. Pero un buen nodo del AB, ¿qué característica tiene su señal? ¿Qué característica tiene su señal? Despolarizaban menos rápido. ¿Qué? Despolarizaban menos rápido. Bueno, se despolariza menos rápido si lo sacas, pero estas corazones se despolarizan a la misma frecuencia. Pero había otra característica muy importante. No. ¿Qué característica tenía un buen nodo AB? Que no permitía que la resistencia eléctrica es mayor. O sea, en condiciones normales, si este se despolariza 70 veces en un minuto, este se despolariza en un minuto. Si sacas las celdas del nodo AB en esta función de KPP, tienen menos frecuencia de despolarización, pero toman la frecuencia de dispersión de los auriculares, y ya se los de la clase pasada, ya no vamos a ver eso. Pero tenía una característica. ¿Qué característica tenía el nodo AB? No, bueno, sí tiene canal HCl, como también los tiene el nodo central. ¿Qué característica tiene el nodo AB? Fíjate bien, a ver si me siguen. Esto que estoy pintando es la potencial de todas las fibras del nodo auricular. Y esto es el potencial de las fibras del nodo AB. ¿Sí me siguen? Este llega a su voltaje de activación, se genera la espiga, que era muy ancha, como de 200 segundos, es un montón de calcio. El calcio se propaga electrónicamente y mueve iones alrededor de todas las fibras musculares que están activadas eléctricamente. Llega la señal al nodo AB, y el nodo AB, de acuerdo a esta pendiente, se debía despolarizar en este punto. ¿Sí me siguen? Siguiendo sus pasos de pantalla, pero no lo hace porque llega un flux de corriente del nodo auricular a través de las fibras auriculares, se despolariza y vuelve y agarra la misma frecuencia del nodo auricular. ¿Sí me siguen? ¿Sí se hablan de eso? Sí. Entonces, en función normal se despolariza igual, pero eso no te estoy preguntando. ¿Qué característica muy importante tiene el nodo AB? Es así, por lo que el nodo AB es el nodo AB. Se lo recalqué mucho. Porque no permitía que la corriente. Porque tiene mayor resistencia eléctrica. No. ¿Qué característica tiene el nodo AB? ¿Quién me platica? Le hablan a alguien, ¿no? Tiene menor voltaje. No. ¿Quién me dice?